El tema que estaremos tratando en el día de hoy tiene como título Vivo pero no suelto. Para muchos dominicanos que nacieron en el siglo pasado, como tuve el privilegio de nacer, hay una expresión muy socorrida, sobre todo cuando extrañamos a alguien, alguna figura, alguien del barrio, a alguien conocido que tenemos mucho tiempo sin verle y nos topamos con un amigo en común, alguien que podemos conectar o traer a la idea esta persona o personaje y le preguntamos, ¿qué sabes de fulano, de sutano o perencejo? Y es normal escuchar, ¿sabes qué? Está vivo y suelto. En el día de hoy vamos a aplicar esta expresión de la cotidianidad dominicana, pero bajo el título Vivo pero no suelto. En este nuevo año es normal que muchos de nosotros, por no decir la mayoría, hagamos resoluciones en el campo de nuestra mente o lo anotemos en algún papel o agenda, y en estas resoluciones le llamamos resoluciones de nuevo año. Todos queremos como creyentes introducir cambios positivos en nuestras vidas que tengan que ver con transformaciones en nuestro cuerpo físico o en nuestra condición espiritual, la condición de nuestras almas o alguna situación en el hogar o en la vida matrimonial que queremos mejorar en este nuevo año. Un verdadero creyente siempre aspira a vivir para la gloria de su Dios, para la gloria de nuestro Dios. Ahora bien, la pregunta que muchos nos hacemos es ¿cómo conseguir este propósito? ¿Cómo ver realidad este propósito de vivir para la gloria de Dios? ¿Cómo podemos crecer? A veces nos preguntamos ¿cómo crecer en piedad? ¿Cómo ser un mejor creyente? ¿Cómo crecer en mi carácter? ¿Cómo modelar una conducta diferente, tanto en el plano privado como en lo público? Son muchas las veces que posiblemente hemos intentado la tarea de en nuestra fuerza ser mejores, pero de alguna manera la pecaminosidad se hace presente y sencillamente vemos como muy difícil lograr el éxito deseado en la tarea de ser mejores. En este día te tengo buenas noticias. Tú y yo podemos mejorar. Tú y yo podemos cambiar. Tú y yo podemos tener una calidad de creyente mejor. Sabemos que conseguir este objetivo para muchos es muy difícil, dado que estamos en medio de una guerra espiritual. Desde el momento de nuestra conversión, sabemos que tenemos enemigos espirituales. Hay una realidad espiritual que se opone a nuestro crecimiento. Hay enemigos de nuestra espiritualidad. Ahí está la carne, con todo su apetito pecaminoso. Ahí está el mundo lleno de toda su seducción. Ahí está el maligno, el enemigo de nuestras almas. Estoy consciente que para algunos de nosotros se nos hace muy difícil cambiar hábitos enraizados, arraigados durante años, pero sabemos también que esto se hace tan cuesta arriba por los diferentes trasfondos que muchos de nosotros traemos. No todos venimos del mismo trasfondo familiar, y eso lo vemos en las presiones que se dan en las parejas que vienen de forma de educación, de formación de hogar completamente diferente. Y sabemos que Dios hace milagros cuando une dos pecadores redimidos por su gracia. Y ese trasfondo familiar nos hace luchar con patrones de conducta muy arraigados.
ha habido en muchos falta de disciplina, falta de dominio propio, que ha afectado el desempeño de lo que estamos llamados a hacer en lo personal, en lo familiar y hasta en lo laboral. Algunos de los que están aquí vienen de hogares con patrones de violencia, de abuso en el hogar. Hogares de padres separados, divorciados, donde la figura del líder amoroso y responsable no estuvo presente. Algunos han sufrido abusos psicológicos, abusos físicos, sexuales o emocionales. La buena noticia es que Dios puede tratar con cada una de las situaciones. A pesar de los pesares, Cristo es la solución. Tú y yo, si somos creyentes, podemos cambiar para la gloria de Dios. Y la palabra nos muestra el camino, como lo veremos en el día de hoy. La buena noticia es que Dios promete ayudarnos. Hay una ayuda del cielo. Teniendo esto en mente, vayamos a Romanos capítulo 12, en los versículos del 1 al 2. La Biblia dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿A quién le está hablando Romanos 12? Romanos 12 le está hablando a cristianos, a gente que ha pasado de muerte a vida, a personas cuyos corazones han sido transformados, a personas que han creído en Cristo como su Señor y suficiente Salvador personal, a gente que aún con sus situaciones y limitaciones buscan de alguna manera agradar a Dios. Si alguien quiere cambiar, lo primero que tiene que hacer es entregarle su vida al Señor. Tú no puedes cambiar si primero Cristo no mora en ti, en tu corazón. Y no podemos cambiar si nuestro corazón no ha sido transformado. No ha sido transformado un corazón de piedra en un corazón de carne. Todos nosotros hacemos cosas basándonos en edificar algo. Si vamos a hacer una construcción, ponemos los pilares, las zapatas, las bases para que esta construcción sea sólida frente a las inclemencias del tiempo. Todo lo que hacemos necesita un fundamento. Necesitamos un fundamento a la hora de establecer una familia, un matrimonio, un hogar. Necesitamos un fundamento a la hora de establecer un negocio. Necesitamos un fundamento a la hora de relacionarnos y vivir en sociedad donde haya reglas claras de convivencia humana. Pero el apóstol nos está llamando a edificar nuestra vida espiritual sobre una base. Y la base que nos da Romanos 12 son las misericordias de Dios. Las misericordias de Dios es el fundamento, el pilar donde se basa nuestros cambios fundamentales, nuestra motivación fundamental. Toda la apelación del apóstol está basada en las misericordias de Dios, en todo lo que él precedentemente ha dicho. Por eso comienza diciendo: así que, estableciendo todo lo que anteriormente te he dicho, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, todo lo que ha precedido, él ha podido delinear perfectamente la pecaminosidad humana. Romanos capítulo 1, como el hombre en su pecado no solamente vive en un mundo caído, sino que vive una vida totalmente a espaldas de Dios y no reconoce a su Dios. Y aquellos que religiosamente dicen tenerlo, no viven para su gloria. Esta carta nos enseña cómo Dios ha amado a gente que éramos sus enemigos.
Y Dios en su gracia y misericordia nos ha salvado. Nos rescató de la muerte, del pecado. Y tal y como nos dice su palabra, clamó en la cruz del Calvario a su Hijo. Por eso Juan 3:16, el versículo más conocido en el mundo entero, nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos salvó de la condenación eterna. Si hoy tú eres salvo, si hoy tu nombre está inscrito en el libro de la vida eterna, es por la obra de gracia y de misericordia que Dios ha tenido para contigo y para conmigo. Aleluya. Ninguno de los que hoy somos creyentes es en base a nuestros méritos personales, es basado en los términos de la gracia. Por eso Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9 nos dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, un regalo de Dios, no por obras, añade, para que nadie se gloríe. La vida cristiana está basada en el Evangelio de Dios que ha sido predicado. Es el gran anuncio, es la gran noticia. Hemos respondido a una noticia de que Dios ha resuelto en la cruz del Calvario el más grande de los problemas que tiene el hombre y la mujer, y es su pecado y las consecuencias que tiene en la vida presente y en la eternidad. Nos debe afectar ahora que somos creyentes toda nuestra cosmovisión, como vemos el mundo, el concepto de la vida, los propósitos que tenemos. Toda esa estructura mental nos ha cambiado de tal manera que afecta nuestra vida matrimonial, afecta cómo tratamos a nuestros esposos, cómo tratamos a nuestras esposas, en cómo educamos a nuestros hijos, en qué valores los estamos educando. Nos afecta en nuestra relación con Cristo, aún más la manera de la música que preferimos oír y aquella que necesitamos evadir, las películas que podemos prestar atención, el tipo de lugar que visitamos, las fiestas a las cuales asistimos y aquellas que brillamos por nuestra ausencia. Incluye el tipo de ropa que utilizamos. Influye en el tipo de cómo yo empleo mi tiempo, en qué dedico la mayor parte de mi tiempo. Influye en el tipo de amigos con el que yo me voy a conectar, y voy a diferenciar claramente de lo que son mis conocidos, de lo que son realmente mis amigos y los que agregan un valor espiritual a mi vida. El Evangelio y la misericordia de Dios deben de motivarnos a vivir para su gloria, para Él y no para nuestra gloria personal. Entendiendo que hemos sido bendecidos con todo género de bendiciones, como dice Efesios capítulo 1 en los versículos del 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en el pasado con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Por lo que ahora soy, mi respuesta a Dios tiene que ver con una decisión de mi voluntad. Nuestro estilo de vida debe de ser un estilo de adoración. Y adoración no se puede limitar a alabanza, a lo que cantamos en la iglesia, sino que nuestra vida por completo es una vida que busca adorarle a Él. Ser adoradores 24/7, ser adoradores, buscar cómo adorarle a Él con nuestras acciones. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Lo que quiere decir este texto
es que por lo que Dios ha hecho por mí, yo no puedo hacer más que rendirme a Él y decirle: Señor, haz conmigo no conforme a lo que yo quiero, sino conforme a lo que tú has determinado. Tengo un compromiso firme contigo, mi Dios, a pesar de los pesares, no importa la condición económica que esté viviendo, no importa los apuros, la situación temporal de mi vida. Tú eres lo permanente, tú eres lo vital. Nos habla de un compromiso. ¿Cuál es ese compromiso? Presentarnos cada día en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Es un compromiso tajante, pero es un compromiso definitivo. Tan definitivo que no se queda en una resolución de un día cualquiera de principios de año. Es una resolución pero tan firme que cuando hablamos de sacrificio tenemos que transportarnos al Antiguo Testamento y ver allá el altar de propiciación donde estaban los sacerdotes sacrificando los animales. Ahí llevaban todo tipo de animales, becerros engordados, habían ovejas y palomillos. Estaban ahí para ser presentados de acuerdo al tipo de ofensa que se haya cometido contra un Dios santo. Allí en esa había toda una ceremonia de lo que se iba a ejecutar. Había una firme convicción tanto del sacerdote como del que llevaba el sacrificio de que tenía que sacrificar algo delante de su Dios. Con esa misma firmeza con que se llevaban los animales, así hemos de presentarnos nosotros mismos. Ya no vamos a llevar un animal. Ya no vamos a oír cómo el animal era degollado. Me acuerdo siendo niño, al final de los 60, yo nací en un pueblo llamado Neiva, provincia Bauruco. Me acuerdo que cuando llevé por primera vez a mi mujer a Neiva, le digo yo con una sonrisa así, muy orgulloso de mirar: mi amor, ¿qué te pareció este viaje de 4 horas a Neiva? Saber carreteras polvorientas hace 30 y pico de años. Ella me dice: mi amor, este es un viaje de primera. Ay, mi amor, qué bueno que te gustó mi pueblo. De primera y última vez. Allá en Neiva llevaban a mi casa paterna de mis padres. Mi papá cumplía años 24 de diciembre, día de Nochebuena. Era día de celebración nacional, día de fiesta. Al otro día no se trabaja. Pero en mi casa tenía un significado especial, porque mi papá cumplía años ese día. Y se hacía una gran celebración donde toda la familia iba a pasarse allá con nosotros el 24 de diciembre. De nuestro pueblo natal venían animales. Y me acuerdo que en una guagua que se usaba en ese de transporte público, llevaban en la delantera, haciendo el bumper de la guagua, un chivo. El chivo no salió de paseo fuera de su lar. El chivo fue traído a Santo Domingo para ser sacrificado. Teniendo yo 8 o 9 años de edad, un militar que era experto en degollar y pelar chivo, me llevaron el chivo el día antes y yo le estaba cogiendo cariño al chivo. Yo en mi inocencia, 8 o 9 años, no percibía que el chivo iba a ser sacrificado. Pensaba que el chivo iba a ser una mascota que me habían traído a casa. Me gustaba todo lo del chivo, lo único que no me gustaba era lo que ustedes saben que hacen los chivos. Llegó un militar al otro día y comenzó a afilar unos cuchillos especiales que tenía. Colgó el chivo en un dintel amarrado y haciéndole una disección en el cuello, cual experto asesino de chivo, le clavó al chivo y el chivo berreó, gritó
como si fuera un niño. Yo teniendo 8 o 9 de años, corrí rápidamente a mi habitación y me puse las 2 manos en el oído, y el grito del chivo me retumbaba en el oído siendo niño, aún después del chivo haber dejado de gritar. Ese mismo día en la noche habían cocinado el chivo ahogado en cerveza. Y me dice mi papá, ¿no vas a comer chivo? Yo dije, no, prefiero pollo. Había todo un ceremonial cuando llevaban un animal en el Antiguo Testamento. Se le cortaba la garganta, se vertía toda la sangre en un recipiente y luego de muerto el animal se colocaba en el altar. Se quemaba allí como una ofrenda a Dios. Durante siglos y siglos se hizo de esa manera porque había sido establecido por el mismo Dios y los profetas. ¿Qué significa entonces presentar un sacrificio vivo? Que todo lo que tú y yo hacemos, que todo lo que tú y yo somos, que todo lo que hacemos se convierta en una adoración a nuestro Dios. Cuando nosotros vamos a trabajar, no trabajamos para el amo o el dueño del trabajo o el dueño de la fábrica o el dueño de la institución ni el Estado dominicano. Nosotros lo que hacemos, lo hacemos como para Dios. Porque aún nuestro trabajo es un acto de adoración a nuestro Dios. ¿Alguien puede entender esto? Cuando tratamos a nuestras esposas y esposos, a nuestros hijos, también allí está Dios. Entonces todo lo que somos es un acto de adoración. La pregunta fundamental es si hemos experimentado esas misericordias descritas. Estamos presentándonos como sacrificio vivo y santo delante de Dios, como expresión de un culto racional, porque este compromiso requiere de 4 puntos o aspectos fundamentales. En primer lugar, requiere que este compromiso sea un acto de la voluntad. Tiene un inicio y es continuo. Pablo dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis. Dios no lo va a hacer por ti, tú y yo tenemos que hacerlo, aunque sea bajo la motivación divina, con toda la asistencia del Espíritu Santo, con toda la ayuda del cielo para hacerlo. Pero es un acto de nuestra voluntad. Yo quiero hacerlo para mi Dios. Que os presentéis no es algo automático, es un acto de la voluntad. Es algo que requiere toma de decisiones, que requiere que tú y yo pensemos lo que vamos a hacer y por qué lo vamos a hacer, que requiere que sea de manera racional, es decir, es algo que hemos razonado, que requiere que sea personal, porque otro no lo puede hacer por ti. A cada uno nos toca hacerlo, a cada uno nos toca nuestra propia tarea. Cada uno de nosotros sabemos qué tenemos que presentar, cada uno de nosotros sabemos qué tenemos que entregarle a Dios. Presentar tiene que ver con el verbo que implica tomar una decisión una vez y para siempre, con el deseo de que se quede ahí como parte de un sacrificio. Se refiere a un compromiso tomado que lo vamos renovando cada día. Y sabemos que lo vamos renovando porque es un compromiso con nuestro Dios, de avanzar, de rendir esas áreas débiles que tenemos todos, que nos hace necesario venir a Dios y a su presencia una y otra vez, a veces humillado, confesando, Señor, te fallé. Señor, mira lo que he hecho. Pero es un acto progresivo porque estamos buscando
agradar a aquel que nos salvó. En segundo lugar, es un compromiso que involucra todo nuestro cuerpo. Cuando hablamos de cuerpo, por favor, no nos limitemos al aspecto físico. La Biblia no le da mucha importancia a lo físico. Estamos hablando de todo lo que tiene que ver con nuestra persona, personalidad y más aún con nuestro comportamiento. Tanto en lo privado, cuando estamos dentro de la casa, como cuando estamos fuera y todo el mundo nos ve. Esto es importante porque nosotros le damos mucha importancia al cuerpo físico y no tanto al alma. Pero Cristo pagó un alto precio para nuestra redención, porque antes éramos esclavos del pecado, pero ahora no tenemos por qué serlo más, porque Cristo pagó por nuestra redención. La ofrenda de nuestro cuerpo no se refiere, por favor, a nuestro cuerpo físico, sino a nuestro comportamiento. En la Escritura, repito, el cuerpo físico no es tan importante. Hablando del mismo Cristo, mira cómo su figura física, si era rubio o de pelo negro, si era de ojos negros o de ojos azules. Sabemos que los pintores han creado un Cristo fruto de su imaginación. Sin embargo, cuando la Biblia tiene que hablar de Cristo, mira cómo habla de Él. Isaías 53, los versículos del 1 al 3. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de Él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en Él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. ¡Wow! Hablando de ese Cristo que vendría, sería tan ordinario, sería tan común, tendría una belleza tan parecida a la de cualquiera, que no habría parecer en Él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. La belleza de Cristo, ¿sabe dónde está? En su amor. La belleza de Cristo, ¿saben en qué está? En su compasión por los perdidos, en su compasión por los pecadores. ¿Y qué pretende Dios con nuestro aspecto físico? Nosotros que nos cuidamos tanto, ahora que están de moda las películas coreanas, hemos sabido que un coreano clase media promedio puede gastar entre 300 y hasta 800 dólares mensuales en acondicionarse la cara. Y vemos aún los hombres como tienen un cutis tan lindo y tan blanco. No es solo para salir en televisión o en las películas, sino que parte de su cultura el dedicar mucho, pero mucho dinero a su aspecto físico. Sin embargo, la Biblia que tiene que hablar de eso. Dios no está buscando que tú seas un Miss Universe, mujer, o un Charles Atlas, hombre. Dios no quiere eso. Dios no está buscando eso. Dios desea que tu cuerpo y el mío sean modelos, pero de misericordia y amor. Que sean evidencias corporables, evidencias vivas, evidencias visibles de que estamos viviendo para la gloria de Dios. Un buen adorador va a negarse lo que por derecho le pertenece y le va a dejar su derecho a otro solo para la gloria de Dios. Va a negarse a bienes y placeres temporales, porque ha aprendido que todo le es lícito, pero no todo le conviene. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a presentarnos de esa manera delante de Dios? Cuando el texto habla de cuerpo, incluye a nuestra mente. Todo el proceso de razonamiento, todo el proceso de nuestros pensamientos. Lo que nuestros ojos ven, lo que nuestros oídos oyen, lo que decimos con nuestra lengua, todo eso debe de ser presentado delante de Dios, porque el mismo Espíritu te va a buscar que te alinees con Dios. Te va a decir cuáles son tus grandes fallas, cuáles son tus grandes defectos, cuáles son tus grandes pecados. Lo que nuestros ojos ven, lo que nuestros oídos escuchan, lo que nosotros nos exponemos al ver la internet, wow, el Facebook,
Netflix, la televisión, el cable. Dios no nos ha dado ojos para la pornografía, para ver las mujeres de manera lujuriosa. No nos dio nuestros oídos para escuchar chistes indecentes o chistes rojos y reírnos de lo que el mundano se ríe. No nos dio oído para escuchar chisme. Hello. Pastor, a mí no me gustan los chismes, solo me entretienen. Presenta delante de tu Dios. No nos dio oído para escuchar música que exalte valores contra la mujer, valores contra el orden establecido por Dios, contra la palabra de Dios, contra los valores cristianos. No nos dio oídos, ojos y lengua para el servicio del pecado. Debemos utilizar nuestra lengua para decir palabras de verdad, pero una verdad sazonada con amor. Debemos de utilizar nuestra lengua para bendecir a otros, para decir una palabra que levante, una palabra de edificación, no una palabra que destruya. ¿Qué tipo de personas somos que usamos nuestra lengua para dejar desbaratados a otros, para destruir a otros, para romper la autoestima de otros? Que usamos nuestra lengua para utilizarla para palabras corrompidas. Somos de los que ponemos nombres despectivos a los demás: la coja, la bica, la ciega, la negrita, la bajita. Si tiene un nombre, llámale por su nombre. No le pongas un apodo buscando disminuir al otro. ¿Qué tipo de personas somos? Usamos insultos, palabras de enojo, palabras de ira, de amenaza. Somos controladores, tan controladores que buscamos a través de nuestra lengua intimidar a nuestros hijos, intimidar a los que están a nuestro alrededor, porque somos altamente controladores. Usamos sarcasmo al hablar, usamos burla. ¿Cómo presentamos nuestros cuerpos delante de Dios? ¿Qué hemos visto hasta ahora? En primer lugar, que si queremos cambiar, debemos de edificar nuestras vidas a la luz de lo que ya hemos recibido, las misericordias de Dios que son nuevas cada mañana. En segundo lugar, esto debe llevarnos a un compromiso firme con el cambio, un compromiso firme con buscar ser un adorador a tiempo y completo. Y por favor, no estoy hablando de cantar, estoy hablando de una vida que se presenta cada día. Señor, yo tengo una lista de qué hacer, tengo un trabajo que ir, tengo una familia que atender, pero sobre esta gente establece tú la agenda. Porque no quiero mover un pie fuera de esta casa sin tu ayuda, sin tu dirección. Yo quiero que tú modeles la hermosura de tu santidad a través de mí. El sacrificio de los animales consistía en morir en el altar. Pero el sacrificio que nos habla Romano es un sacrificio vivo. Él no te está pidiendo que te mueras. Él te está pidiendo que, estando vivo, vayas todos los días con un sacrificio de adoración delante de Él. ¿Por qué tú eres así? Porque tú no respondes una ofensa con otra ofensa mayor, un grito con un grito más fuerte, un golpe con otro golpe. Ojo por ojo, diente por diente. No soy así, porque Cristo vive en mí. Y el espíritu que yo cargo, el espíritu que yo porto, es un espíritu superior. No es un espíritu conforme a la carne. No es un espíritu que responde en lo natural. Es un espíritu que responde en lo sobrenatural. Y a su nombre. Es un espíritu que responde a lo dicho por Cristo. En Marcos capítulo 8, versículo 34 en adelante, llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. ¿Sabe lo que significa santo? Recordémoslo: apartado para Dios, algo que no puede ser profanado, algo que no puede ser ensuciado.
¿Sabe qué implica sacrificio vivo y santo? Una vida de obediencia sin excepciones. Cuando hablo sin excepciones, no es decir yo voy a obedecer en esto y esto y esto, pero en esto yo voy a hacer mi santa y real voluntad. No es administrar tu vida a tu acomodo. Yo voy a ir a los cultos de acuerdo a cómo me sienta. No, yo voy a ir al culto aunque no lo sienta. ¿Por qué? Porque la Biblia me manda a congregarme. Entonces, el mandato tiene que ir por encima de cómo yo me sienta. Me siento abatido, no me congrego. No tengo dinero, no me congrego. Me siento triste, no me congrego. No, necesito más que nunca meterme con Dios. Buscar a Dios. ¿Qué áreas tú debes entregar? ¿Qué áreas yo tengo que entregar? ¿Qué pecado nos cuesta más trabajo dejar? Por favor, pensemos. ¿Cómo reacciona cuando ve que el vecino, que el amigo, que el compañero de escuela, que el familiar está progresando más que tú y tú no estás progresando de la misma manera? ¿Qué se produce en tu adentro? ¿Qué se produce? A veces tenemos un espíritu de queja delante de Dios y lo disfrazamos. Es que la vida ha sido muy dura conmigo. ¿Cómo reaccionamos? ¿Somos trabajólicos? ¿Tiene problemas con la lengua? ¿Con el chisme? ¿Con la falta de contentamiento? ¿Tiene problemas de ansiedad por no querer esperar en Dios? ¿Eres ingrato, ingrata? ¿Tienes problemas de envidia? ¿Te sientes mal porque al otro le va bien? ¿Tienes falta de dominio propio? ¿Vives juzgando a los demás? ¿Quieres ser juez de todo el mundo? ¿Quieres sustituir al Espíritu Santo de Dios? ¿Acaso tenemos pecado de ira? ¿Acaso tenemos pecado de comparación? Hay zorras, como decía la predicadora de la reflexión. Hay zorras pequeñas que hacen perder toda la vida. Todo pecado, grande o pequeño, a nuestros ojos es una transgresión delante de Dios. Cada vez que encendemos la computadora para ver lo que no nos toca ver, lo que no debemos de ver, estamos transgrediendo y estamos fortaleciendo nuestro hombre interior. Estamos pisoteando el camino que Dios quiere abonar. El nacido de nuevo, el nuevo creyente, tiene un Espíritu Santo y ese Espíritu Santo le dota de todas las herramientas para vencer cualquier tipo de pecado. Nadie puede decir, es que yo no puedo con esto. No. Cristo murió por ti, también murió por eso. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Un hombre de la Biblia muy conocido llamado Job tenía una situación personal. Y era que él veía medio raro a las vírgenes, es decir, a las muchachas. No sabemos si era menorcita o mayorcita. Pero a las señoritas o muchachonas, él la veía rara. La veía posiblemente con lascivia. Pastor, pero es un hombre de la Biblia. Sí, porque es un hombre de Dios. Lo presentó delante de Dios. Pastor, ¿dónde está eso en la Biblia? Vamos a Job capítulo 31, en los versículos del 1 al 2. Y dice Job en una declaración a su Dios: hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque qué galardón me daría de arriba Dios y qué heredad el omnipotente desde las alturas. Es decir, estaba trabajando sus áreas débiles. Estaba reafirmando su compromiso. Hice un pacto de no mirar. Hay miradas que matan, pero también hay miradas lujuriosas. Por el carácter de Job, fíjate cómo Job fue conocido en los cielos. Fíjate la opinión que Dios tuvo de Job. Job capítulo 1 versículo 8 dice lo siguiente: y el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra,
Es un hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¡Wow! Mira qué calificativo usó Dios al hablar de Job. ¿Significaba que Job era perfecto? ¿Que no era pecador? No. Era que tenía un corazón de vivir una vida de adoración, viviendo una vida de sacrificio vivo y santo para Dios. Asimismo el profeta Daniel, el cual decidió en su corazón no contaminarse con la comida del rey. La gran pregunta para terminar es: ¿cómo puedo entregarme por completo a Dios? La ruta es clara, Romanos 12, del 1 al 2. El apóstol Pablo nos dice en Romanos 12, 2 lo siguiente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. El apóstol Pablo nos señala dos mandatos: un mandato negativo y un mandato positivo. El primero es negativo: no os conforméis a este siglo, así no tomen la forma de, no se adapten, no se moldeen. Todo el que ha hecho bizcocho sabe que el bizcocho coge la forma del molde donde fue preparado. Lo que la Biblia nos dice es: no te dejes moldear, no te dejes adaptar al estilo de vida mundano. Tiene que haber una diferencia entre el hijo de la luz y el hijo de las tinieblas, en la manera en que habla, en la manera que comporta, en la manera que se viste. Por favor. En segundo lugar, es un mandato positivo: sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta transformación no ocurrirá del día a la noche o de la noche al día. Es una transformación paulatina. Todos nosotros somos una obra en construcción en la mano de Dios. ¿Cuándo se terminará esta obra? Cuando estemos en la presencia de Dios en los cielos. Mientras tanto, nos toca hacer nuestra parte. Nos indica que es un trabajo de Dios en nosotros, pero que nosotros no debemos de poner resistencia, sino facilitarle al Espíritu Santo de Dios el trabajo de transformación diaria que Él quiere hacer, presentándonos cada día. Hay gente que exhiben cambios dramáticos de manera milagrosa. Hay gente que eran drogadictos y ya no usan droga, y fue así instantáneo. Hay gente que eran alcohólicos y ya no toman. Pero esas son la excepción. La regla es que es un proceso de cambio, es una batalla permanente, y esa batalla va a durar toda la vida. Sabiendo que en cada batalla vamos a necesitar estar en total dependencia del Espíritu Santo de Dios, yendo a sus pies, confesando nuestros pecados y llorando por nuestros pecados, renovando en nuestra mente, porque nuestras acciones tienen que ver con lo que pasa en nuestra mente, en el campo de la mente. Nuestras acciones son el resultado del proceso de nuestros pensamientos. Gloria a Dios. Respondemos con ira, respondemos con enojo, respondemos con rebeldía por algo que está sucediendo en nuestras mentes. Cuidemos nuestras mentes. Nuestras acciones, lo que hacemos es el fruto de lo que primero pensamos. Nuestros pensamientos preceden nuestras acciones. Esa es la importancia de llenar nuestra mente de la palabra de Dios. Una vez a la semana, solo los domingos, no, todos los días. Porque el mundo te vive metiendo pensamientos del mundo. Y por eso debe de dedicar tiempo y llenarnos de la palabra de Dios. Oír sermones. Y cuando esta palabra llegue, leerla, meditarla y memorizarla. ¿Cuál será el resultado de todo eso? Vamos a comprobar lo que es la buena voluntad de Dios para nuestra vida. Cuando nos ofrezcan un trabajo, diremos: Señor, yo no voy a tomar una decisión en base a mi necesidad temporal de este momento. Voy a tomar una decisión en base a lo que es tu diseño para mi vida.
Cuando un enamorado se nos acerque o una enamorada que estamos y no tiene el mismo espíritu, no es creyente, no vamos a caminar, a meternos en una relación que está desaprobada de antemano por la palabra de Dios, porque es yugo desigual. Entonces vamos a comprobar en el hacer, en el buscar, agradar a Dios, vamos a encontrarnos en cuál es su voluntad agradable y perfecta. ¿Por qué? Porque tenemos una búsqueda permanente de hacer las cosas no como nosotros entendemos, sino como Él entiende. Vamos a dar un viaje, Señor, lo presentamos delante de ti. Vamos a tomar una decisión fundamental, Señor, lo presentamos porque nosotros no sabemos cómo nos va a ir. No sabemos cómo va a resultar esa decisión. Pero tú sí sabes. Yo no quiero mover un solo paso en esta tierra si tu presencia no va conmigo. La pregunta final es, ¿estamos dispuestos? ¿Estamos dispuestos a hacer ese compromiso con Dios? ¿Estamos dispuestos en buscar ser transformados desde la cabeza hasta los pies? Es hoy el día. Hoy es el día para tomar esa decisión. Hoy es el día para, de manera racional, decirle: Señor, yo quiero ser un adorador, no de labios hacia afuera, un adorador a tiempo completo. Yo quiero con mi vida, con mi comportamiento, ser un adorador para tu gloria, vivir para tu gloria. Pongámonos sobre nuestros pies, por favor.